¿Qué onda, chavos? Buenos días. El día de hoy es jueves, día 20 de mayo del año 2021. Jueves 20 de mayo ya. Caray, qué rápido. Muy bien. Tal y como te había platicado días pasados, el día de hoy vamos a trabajar con lo que tiene que ver con lípidos, ¿sale? Lípidos. Muy bien. Lo primero que tendría que decirte es qué son. Sin embargo, igualito que como hice con carbohidratos, no te voy a decir qué son, primero te voy a decir qué características tienen y luego te digo qué son, porque me parece que de ese modo es un poco más sencillo que entendamos los conceptos, así que vamos por partes. Vamos a ver. Vamos a platicar algunas de las clasificaciones que presentan los lípidos. Han de disculpar que no me levante, pero la verdad es que ando medio fregado y entonces, pues aplastado aguanto un poco más. Muy bien, vamos a platicar de algunas de las clasificaciones que tienen los lípidos, perdón. Y en primer lugar vamos a hablar de su estado de agregación. Ah, caramba, estado de agregación. Sí, efectivamente. Estos lípidos, muchachos, pueden presentarse en su forma líquida o pueden presentarse en su forma sólida. Mira, en su forma sólida le voy a decir grasas. En su forma sólida le voy a llamar grasa. Mientras que en su forma líquida le voy a llamar aceites. Aquí, muchachos, aunque hay grasas vegetales, la mayoría se presentan en los animales, ¿de acuerdo? Los animales tendemos a guardar el exceso de carbohidratos en forma de grasa, no de aceite, en forma de grasa. Y este almacenamiento va a suceder por debajo de la piel. Inmediatamente debajo de la piel hay una capa, ¿sí? Hay una capa que es donde se guardan todos estos lípidos en su forma de grasa. Dios mediante más adelante que te platique cuáles son algunos de los funcionamientos, las funciones biológicas, vas a entender el por qué razones que se guarda en esa zona, en un tejido, un tipo de células especiales que se llama tejido adiposo, pero bueno, ahorita no es el tema. Mientras que en el caso de los vegetales, la mayoría de ellos, insisto, almacenan el exceso de carbohidratos como aceites, ¿sí? Como aceites. Ya platicamos que hay algunos ejemplos que guardan en tubérculos, tal es el caso de la papa, pero en este caso guardan ese exceso de energía, lo guardan como mismos carbohidratos, ¿verdad? Pero en este caso no. En este caso esos carbohidratos van a sufrir una transformación, ¿sí? Van a sufrir una transformación, te digo, y se van a convertir en lípidos, ¿verdad? Los mismos carbohidratos. Bien, entonces va de nuevo. Si el lípido está en estado sólido, le voy a llamar grasa. Si está en estado líquido, le voy a llamar aceite. Y estos preferentemente, aclaro, preferentemente que no únicamente están así. La mayoría de las grasas son animales, la mayoría de los aceites son vegetales. No quiere decir que no haya grasa vegetal, ni quiere decir que no haya algún aceite animal. Sí lo hay. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, vámonos a otra clasificación que tienen los lípidos. Y esta, muchachos, tiene que ver cómo son los enlaces entre carbono y carbono. No me vayas a querer cobrar la tetravalencia, por favor. Simplemente aquí no te las quise escribir. No te lo quise escribir justamente para que entendieras, ¿sí? Fíjate, en este caso te estoy presentando un compuesto saturado porque las ligaduras entre carbono y carbono, te fijas, son ligaduras simples. Pues bien, en los compuestos insaturados, las ligaduras entre carbono y carbono se van a presentar ligaduras dobles, ¿sí? Con una insaturación, así se le conoce, o con más insaturaciones, es decir, con una o más
dobles ligaduras por cadena. Oiga, profe, ¿y por qué nos está poniendo el ácido carboxílico ahí? Ahorita vamos a entender. El caso es que yo espero que con esto haya quedado claro, ¿verdad? Cuando los enlaces entre carbono y carbono son puras ligaduras sencillas, voy a llamar que ese es un lípido saturado. Cuando los enlaces entre carbono y carbono presenten dobles ligaduras, se les llama insaturaciones, entonces se van a considerar como insaturados. A ver, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Mira, resulta, Bodoques, que nosotros utilizamos los lípidos en nuestra cotidianidad y básicamente los utilizamos para cocinar. Resulta que los lípidos absorben muy rápido la temperatura. Esta es una de sus características, absorben muy rápido la temperatura. Y entonces eso pues favorece la cocinada, ¿verdad? Hace que nuestros productos se cuezan con mayor eficiencia. Entonces por eso utilizamos lípidos. Pero fíjate, esto nos ha acarreado, híjole, unos problemas de salud bastante considerables. A ver, te platico. Ya te platiqué, ahora que vimos carbohidratos, que nuestro alimento ya trae de por sí un contenido energético, ¿de acuerdo? Pero más aparte, lo cocinamos con grasa. Y la grasa, por sí misma, trae más contenido energético, ¿sí? Miren, por ejemplo, la manteca de puerco, ¿no? La manteca de puerco es una grasa, es un lípido sólido, ¿quedó claro? ¿Sabes por qué? Porque es de los animales. ¿Y sabes por qué esto? Porque es un compuesto saturado. ¿Te acuerdas? Te he dicho saturado. ¿Saturado de qué? ¿Te acuerdas que te he dicho saturado de energía? ¿Sí? Sí, sabe bien rica la comida guisada con carne, con manteca de cerdo. Pero ¿te imaginas la gran cantidad de energía que te estás metiendo al organismo? ¿Sí? O sea, de por sí la que trae el alimento, más aparte la que trae la grasa con que lo cocinas. ¿Te das cuenta? Por esa razón, muchachos, es altamente recomendable que platiques con tu mamá en relación a esto, a las insaturaciones. Insaturaciones quiere decir que no está lleno, ¿verdad? Entonces, mientras más insaturaciones tenga, pues mejor va a ser el aceite para cocinar. Si estos, los saturados, son grasas, bueno, pues es sencillo entender que estos van a ser los aceites. En los pasillos en donde te venden los aceites, hay de aquí hasta allá, ¿sí? Porque los de aquí te dan a 2 litros por $1. Son aceites con muy pocas insaturaciones. Muy poquitas insaturaciones. Pero los que están hasta allá, entiéndase el aceite de oliva, el aceite de cánola, etcétera, etcétera, esos son aceites que traen muchas insaturaciones, ¿verdad? Es decir, son mucho mejor para cocinar. Ahorita te voy a platicar por qué, ¿verdad? Entonces hay que hablar con la mamá, con el papá y buscar consumir o cocinar con el mejor aceite que el presupuesto familiar permita, ¿sí? Porque los aceites con más insaturaciones pues tienden a ser más caros, ¿verdad? Hasta en $500 el litro los puedes conseguir. Y los de menos insaturaciones, pues esos son más baratitos. Hay aceites hasta de $8 el litro, pues entonces ya te imaginarás, es casi una grasa líquida, ¿no? Por aquello de las insaturaciones, ¿sí? Entonces, hay que platicar. Bueno, ¿y esto por qué? Híjole, tenemos un gran problema en nuestra actualidad con respecto a esto que te platico. Mira, resulta que cuando ingerimos mucha energía, nuestro organismo, ya te explicaba desde ayer creo, la va a convertir en grasa, ¿sí? Particularmente una que seguro has oído hablar, que se llama colesterol, ¿sí? Resulta que hay 2 tipos de colesterol. Un colesterol bueno, que es el que va a formar tus células, esto ya te lo platicaré, pues yo no sé si mañana o pasado,
Caray, mañana o el lunes, pues ya es jueves, ¿verdad? Y otro que es el colesterol malo. Como te voy a mostrar ahorita, muchachos, todas las grasas, todos los lípidos, pues, son moléculas muy grandes, ¿sí? Moléculas muy, muy grandes. Y otra condición que tienen los lípidos es que son muy adherentes, se pegan a prácticamente cualquier superficie, ¿no? Se pegan. Entonces, imagínate, esto que te estoy mostrando es el corte de una arteria o de una vena, ¿eh? Fíjate el volumen de sangre que puede transcurrir por ahí. Pero resulta que el colesterol, ese colesterol malo del que te estoy hablando, se mete por ahí y ahí anda por la sangre. ¿Y qué crees? Se va a pegar a las paredes de la arteria o de la vena. ¿Te fijaste que sí sale el blanco de fondo? ¿Te fijaste que se redujo el volumen? Ok, ya está ese pegado, pero ahí viene otro y se pega con el que ya está pegado. Ándale, ¿ya viste lo que está haciendo? ¿Sí? Está cerrando el volumen de flujo de sangre que puede pasar por esa zona. Oye, y cuando tú le tapas la boca a la manguera, la mitad de la manguera, ¿qué es lo que pasa con la presión? Aumenta, ¿no es cierto? Bueno, pues va a ser exactamente lo mismo cuando se taponea una vena o una arteria, ¿sí? En el mejor de los casos, porque va a seguir pasando sangre. Pero ¿qué tal si pasa esto? ¿Cómo sucede? ¿Sí? Mi problema que yo tuve cardíaco en diciembre pasado, en noviembre pasado, fue justamente eso. Las arterias que nutren de sangre mi corazón se colapsaron, se taparon. Y entonces el médico hubo que meterle un globito y abrirlo y de esa manera es que ando funcionando todavía, ¿verdad? Esa es una enfermedad muy grave porque no la sientes venir, no la sientes venir. Simplemente sucede y ya, ¿verdad? Entonces te decía, ese bloqueo va a producir, que la sangre del otro lado fluya a muy alta velocidad, ¿verdad? Y en consecuencia vamos a producir que del otro lado la misma arteria, la misma vena, se puede inflar como globo y es más, llegar a reventarse. A eso se le llama aneurisma y desgraciadamente los aneurismas pasan o en el corazón o en la cabeza, fíjate, ¿verdad? Entonces, moraleja, hay que procurar comer más sano, bájale a la carne. Sí, pues yo sé que es bien rica la carne y más si me la comparas con la lechuga y la cebolla y guácala, pues ni que fuera vaca, ¿verdad? Pues sí, pero va por medio de tu salud, ¿verdad? Va de por medio de tu salud. Entonces, pues habla con tu mamá y lleguen a un acuerdo en términos del alimento que deben de consumir. Entonces, fíjate qué grave es esto. Esas arterias que ya tienen acumulado colesterol se empiezan a endurecer, ¿verdad? Se empiezan a endurecer. Y a esto, muchachos, se le conoce como arterioesclerosis, ¿verdad? Esto es la arterioesclerosis, ¿sí? ¿Cuánto tiempo llevamos? 14. Todavía vamos a meterle un poquito más para no irnos a saturar. Muy bien. Entonces, lo que llevamos hasta ahorita. La clasificación de los lípidos es en base a su estado de agregación. Quedamos que si están en estado sólido, le voy a llamar grasas. Y estas van a ser producidas principalmente por los animales. Cuando están en estado líquido, le voy a llamar aceites. Y estos los contienen o van a ser producidos por los vegetales. Luego la siguiente clasificación es en base a los enlaces entre carbonos. Si son puros enlaces sencillos, le voy a llamar saturado. Y recuerda que los saturados se emparejan con las grasas. Un altísimo contenido energético, ¿verdad?
Y los insaturados se emparejan con los aceites, que también tienen contenido energético. No te imagines que esos no tienen, no, sí tienen, pero tienen muchísimos menos. ¿Vale? Muy bien. Y vámonos con la siguiente clasificación, que son los elementos que lo forman. Los elementos que lo forman. Si nada más están formados de carbono, hidrógeno y oxígeno, le voy a llamar lípidos simples. Pero si aparte de carbono, hidrógeno, oxígeno, tienen cualesquier otro elemento, le voy a llamar complejos o compuestos. Ahora, aquí sí te puedo decir que esos lípidos complejos o compuestos, muchachos, pueden integrar a un montón de elementos, pero me interesa mucho que sepas que se integran preferentemente el fósforo, el nitrógeno o algún metal. ¡Ah, hijo de su madre! ¿Algún metal? Sí, yo creo que mañana te lo platico, ¿verdad? Y va a sorprenderte cuando estemos hablando de las funciones, el por qué tienen que ser particularmente estos elementos y no algunos otros. Insisto, se integran muchos otros elementos, pero los que me interesa que reconozcan son esos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ya para terminar el día de hoy, y no saturarte, ya para terminar el día de hoy, te voy a decir qué canijos son. ¿Qué canijos son? Y mira, eso que ves ahí es un lípido. Ah, chica, ¿es neta? Voy. ¿Qué es eso? Ahí tienes tu cuadro, ¿no? Ahí tienes tu tabla. ¿Qué es eso? Ah, es el ácido carboxílico, ¿verdad? Sí, efectivamente. Oye, ¿de qué otra manera se le llaman los ácidos carboxílicos? Ácidos grasos, ¿verdad? Ah, caray. Entonces los lípidos, las grasas, ¿son ácidos carboxílicos? Efectivamente. Son cadenas de ácidos carboxílicos que se unen a otras cadenas de ácidos carboxílicos. Acuérdate que la R es un radical alquilo, es una cadena de carbonos. Entonces, si los carbohidratos eran complejos, imagínate estos cómo serán. ¿Verdad? Estos son extremadamente complejos. Pero no es nada más eso, muchachos. No es nada más eso. Aquí vimos un lípido formado de ácidos carboxílicos. Pero ¿qué crees? ¿Te acuerdas de este otro grupo funcional? Este grupo funcional, ¿te acuerdas? Este es el éster. ¿Lo recuerdas? Ah, entonces un éster se une a otro y se une a otro y dan origen a un lípido. ¿Qué tal? ¿Te das cuenta que son compuestos verdaderamente complejos? Entonces, ¿qué son los lípidos al final? Ah, pues son grupos funcionales. Ah, mínimo 3, ¿eh? Mínimo 3, eso omití decir. Mínimo 3 para formar lo que se llama, y esto lo habrás escuchado, triglicérido. ¿Sí? Mínimo 3, que es el lípido más sencillo que hay. ¿Sí? Hay lípidos de 500 moléculas, imagínate, el tamaño masivo de esos compuestos, ¿verdad? ¿Sí? Mira, esto es el lípido más simple que hay. Se llama triglicérido, insisto, pero el triglicérido puede formarse con puros grupos funcionales ácido carboxílico o con grupos funcionales éster. ¿Sí? Éster. Y yo creo que aquí le dejamos porque si no te voy a saturar de información y va a quedar tu cuadro muy denso. Siéntate, por favor. A ver, muchachos, hablando de enchiladas, me siguen preguntando algunos de ustedes. Me siguen fingiendo demencia, muchachos. Me siguen fingiendo demencia. ¿Cómo habíamos estado trabajando
lo de investigación y exposición, es decir, lo que tú investigas y lo que yo te platico. ¿Cómo? Escribías el tema, ¿sí? Luego desarrollabas tu investigación y luego después complementabas con lo que yo te platico. ¿De qué otra manera lo quieres hacer? Vamos a seguir trabajando exactamente igual. ¿Por qué me finges demencia? Pero 10, 15 gentes de a tiro por viaje. Yo creo que son de esos que quieren salvar el semestre con 2 días, ¿no? Pero bueno. Entonces, muchachos, pues vamos a trabajar exactamente igual, ¿sí? Por eso te decía y te lo vuelvo a comentar, muchachos, vimos carbohidratos, estamos viendo lípidos y vamos a ver proteínas, ¿sí? Te dije qué son, te dije cómo se clasifican y te dije participación biológica, ¿sí? Esto es lo que vas a hacer. Yo te lo recomiendo así, porque es mucho más cómodo. Puedes poner tu cuaderno en horizontal, es mucho más fácil. Puedes separar una rayita, así, mira, así. ¿Sí? Aquí pones tu investigación y aquí la clase. Y ahí lo tienes ya junto. En la clasificación pones también tu investigación y luego la clase. En la participación biológica, investigación y clase. Yo no sé por qué batallas. Insisto, te recomiendo que lo hagas de esta manera. A lo mejor en una hoja pues nada más te va a caber carbohidratos, en otra te va a caber lípidos y en la otra, o 2 más, no lo sé, proteínas. Y ya está. Aquí me faltó separar también. Pero bueno, es una recomendación. Si tú encuentras otra manera más sencilla de expresar tu trabajo, pues adelante, siéntete la libertad. Pero no me vas a traer yendo y viniendo en tu cuaderno. Yo necesito que estar viendo qué investigaste y qué fue lo que levantaste de apunte de mi clase. O sea, sí, si no me vas a traer y ahora pase a la página 78, porque no. ¿Sí? ¿De veras te parece difícil esto? ¿De veras no lo entiendes? Y ya por último, un detalle más, muchachos, cuando vayan a preguntar algo, pues no me cantinfleen porque no les entiendo. Me mientan unas preguntas así kilométricas, pero se pierden, quién sabe qué están preguntando. Ahí tengo que ponerme a hacerle traducción. Entonces, chavos, ahí les encargo. Otro detalle, alma mía de mi hijo. Que alguien les está diciendo que ya deben de enviar la tarea y a no sé dónde madres les está diciendo. Muchachos, todavía no sé cuándo vas a enviar la tarea. Esta tarea no se va a enviar hoy. Hoy es jueves, hoy te tendría que estar dando fecha para entregar tarea. No, porque apenas vamos aquí, mira, apenas vamos aquí. ¿Sí? Todavía nos faltan, yo creo que el viernes y lunes para ver lípidos, y martes, miércoles y jueves para ver proteínas. Entonces, más o menos sería, para el viernes de la próxima semana. Más o menos, cuando tendrías que entregar este cuadro completo. Nada más. Pero todavía no es fecha, no es que ya vaya a ser el día 28, ¿no? No. Ya te diré yo con tiempo. ¿Sale? Muchachos, híjole, cuídense mucho. Por cierto, ya nos van a vacunar a nosotros los profes la próxima semana, dicen, en la torre. Y bueno, pues vamos a esperar que sea para bien de todo el mundo, ¿no? Porque, ¿qué crees? Ya nos están avisando que en agosto vamos a regresar a clases presenciales. Qué bueno, porque esto de los videos, híjole, pues es cómodo por una parte, pero es muy incómodo por otra, ¿no? Entonces, bueno, aquí le dejamos, muchachos, mi recomendación: hagan esta tarea hoy mismo, ahorita mismo, y así, conforme te vaya platicando, ves sacándola. ¿Te vas a querer poner a trabajar de un día para otro?
Muchachos, y ahora sí va a ser imposible. Ponte a trabajarlo diario. Aquí la dejamos, tengan una excelente tarde, síganse cuidando, por favor. Adiós.